5, 5 o 10 minutos para que todos puedan acceder. Buenos días. Buenos días. Buenos días, maestro Giovanni, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Jesús. Estoy bien, espero que también ustedes estén bien. Gracias a Dios. Ahorita empezamos, vamos a esperar un poquito más para que todos ingresen, todos los que puedan. Buenos días, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Beatriz. Muy bien, espero que también estés bien. Les voy a comentar que encontré en un artículo una excelente tabla de comparación con todos los diferentes tipos de demencia que hasta ahorita se siguen usando como las categorías. Y nada más que está en inglés, se la traduzco y se las comparto para ver las diferencias, similitudes de distintas demencias, ¿no? No solo de Alzheimer. Si gustas pasarme el link o algo, no importa que esté en inglés. Ok, ahorita se le paso el artículo. De hecho, si quiere leerlo más, es de Alzheimer, como la Asociación de Alzheimer poniendo acuerdos sobre la enfermedad y lo que se ha visto creo que el artículo es del 2013, pero ahorita se los paso. Y Gracias. pues, yo traduzco la tabla para todos los demás que no puedan leerlo. A ver cuál es. ¿Cuántos somos? Somos 13. Vamos a esperar un poquito más. Ya mandé el artículo para quien pueda leerlo. Es la página 5 la que hace la diferenciación del PDF. La página del artículo es la 325. Y pues ahí es un poquito una tabla de cosas en común, o más bien características de los diferentes tipos de demencias. Como les digo, no, los que no lo ponen en inglés ahorita, se los voy a traducir y se los voy a presentar en otra clase. Pues, para los que puedan.
Siete. También voy haciendo un comercial. Si vieron, les puse un link como un cuestionario, una encuesta que está haciendo una doctora de mi laboratorio, que es simplemente para ver el etiquetado y cómo ha funcionado ya en las diferentes comidas. Si pueden contestarlo, quien pueda, y si lo pueden compartir también, lo puede contestar quien sea. De hecho, entre más variado sea el grupo de edad, es decir, entre más personas de diferentes edades lo contesten, es mejor los datos que nos pueda dar. O que les Yo pueda ya dar. lo contesté, maestro, Muy y bien. sí me ayudó mi hija. Ah, Ya lo contestamos. Yo también ya lo contesté. muy bien, gracias. Si lo pueden, Sí, adelante, por favor. también yo. ya lo contesté. Muy bien, Fernando, gracias. Olivia, gracias. A las 12:10 comenzamos. Más compañeros. Buen día. Ideales. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Estén bien? ¿Por qué no me aparece todo? Buenos días, maestro, y todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ok. Vamos a empezar. Nada más déjenme compartirles la pantalla. Ahí voy, es que no me deja, por un motivo no me sale la presentación en mis opciones de compartir. Déjenme nada más. Bueno, comparto la pantalla. No pasa nada. ¿La presentación? ¿Ahí se están viendo? ¿Ahí están viendo la presentación? Sí. Sí, maestro. Ay, disculpen si se ven ustedes mismos, pero no me deja compartir solo la presentación. Sí, maestro, sí salió.
A ver, déjenme nomás, a ver si puedo disminuir el tamaño. Ahí está. Ah, ok. Ok. Recuerden poner en mute sus micrófonos o silenciarlos para que no haya interrupciones o se escuche ahí como interferencia de sonido. En lo que ya si quieren hablar, pues con gusto me pueden interrumpir. ¿Va? Bien. Pues hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a ver el módulo 7, que es el del lenguaje. ¿Sí? El módulo pasado, ignoren esto, es módulo 6. Vamos a ver en este módulo qué es el lenguaje en el cerebro, vamos a ver el circuito del lenguaje y el lenguaje relacionado con enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y vamos a ponerle su tarea de la siguiente semana. ¿Qué es lo que vimos la clase pasada? Pues vimos lo de todo lo que tenía que ver como con la resolución de problemas, que si se acuerdan, pues la resolución de problemas incluyen estos criterios, que es creatividad, que entre mayor creatividad le pongas a resolver un problema, a lo mejor encuentres mejores soluciones. También que pues para poder tener creatividad o poder planear, organizar, pues se necesita integrar toda la información necesaria que tenemos disponible y así ya poderle darle una dirección, ¿no? Y luego pues tomar la decisión de qué es lo mejor que se puede hacer o cómo lo podemos resolver. Y juzgar, pues juzgar, es más bien como retroalimentación que nosotros damos de nosotros mismos, muchas veces de otras personas antes que nosotros mismos, pero es decir, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, puedo mejorarlo, puedo hacer otra cosa, ¿no? Y que gran parte de estos procesos es gracias al lóbulo frontal, que hablamos que está interconectado por todo el cerebro, que es donde más tiene conexiones compartidas y que llegan a él y que también manda a otros lugares del cerebro, que se puede ver en la imagen, como más o menos toda la interconexión que hay. Y también el lóbulo frontal es gran parte de como vimos en la lectura, que si la leyeron, la de funciones ejecutivas, ¿no? Que son todos estos, bueno, ahorita no adelanto. Vimos la lectura, ¿no? De qué son las funciones ejecutivas, alguien que quiera comentar algo que no les quedó claro, algo que les gustaría saber más o algo que les gustaría tocar sobre la lectura. Si no, es válido también. Puntos clave, alguien que quiera compartir alguna experiencia con lo que leyeron o duda. Si no, no hay problema. Luego van a ir saliendo. Dice que son todas las habilidades y comportamientos que toda la persona sana mentalmente realiza día a día con naturalidad y que tiene éxito en lo que hace, aunque sea algo sencillito, pero si lo planea, pues sale exitosamente. Claro, ahorita me salía que estaba hablando el Galaxy, ¿me puede recordar su nombre, porfa? Como no me sale en la pantalla. ¿Quién acaba de participar? Yo, profe Guadalupe Ramírez. Guadalupe, muchas gracias, Guadalupe. No, es que como nada más me sale la pantallita así como quién está hablando, me sale el nombre de su teléfono. Por eso pregunté. Así es, todo lo que dices es cierto. Tenemos diferentes procesamientos, incluso les mencioné que Isaac, la autora que describe o define estas funciones ejecutivas, dice que mientras estas funciones estén completamente operables y no lesionadas y estén en su máximo rendimiento, podemos perder otros dominios cognitivos como un poquito de memoria, atención y aún así ser algo independientes y ¿cómo se llama? Independientes y funcionales, porque gracias a las funciones ejecutivas, creamos estrategias nuevas para lidiar con estos problemas. Un ejemplo, nada más yo cuando vivía ahí por la colonia Atlas, había una señora, me acuerdo que pues atendía una tienda y yo me acuerdo perfectamente que yo le llevaba 5 o 6 artículos y la señora los sumaba en la calculadora, pero la veía que se reiniciaba y volvía a poner y como que no. Entonces lo que hace, como que no podía sacar, cada uno no le cuadraba en su sumatoria de la calculadora. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Ahora una libreta, anotó los precios de todos los productos que llevé y ella los sumó sola. ¿Sí? Aquí, ¿qué pasó? Lo que yo vi es que esta señora a lo mejor estaba
teniendo afectaciones en una función ejecutiva o algo de memoria operativa, que es mantener en línea lo que estás trabajando. A lo mejor ponía una cantidad, o sea, por ejemplo, veía una coca, ponía 10 pesos de la coca, y luego ponía 20 pesos de las papitas, y luego ponía tanto de algo, y luego como que se le olvidaba qué es lo que ya llevaba anotado en la calculadora, sumado. Entonces, pues, como no lo estaba viendo, nomás como desaparece en la calculadora la suma, en cuanto le pone sumar, como que necesitaba ella ver los precios individuales y ya luego ella hacer la sumatoria. Ese es algo que dice que, bueno, le está fallando la memoria a lo mejor de recordar qué es lo que ya puso en la calculadora, pero implementó otra estrategia que ya le funcionó para ya sacar la cuenta, ¿no? Y es justamente lo que estas funciones hacen, ¿no? Es no tanto los dominios cognitivos como lenguaje, memoria, atención, es el cómo lo hacemos, no, es el qué es lo que hacemos, qué es lo que hacemos con esas dominios cognitivos, y las funciones ejecutivas es cómo lo hacemos, ¿no? O sea, qué estrategias usamos para resolverlo. Muy bien. Y pues también venía tareas que les dejé, unas actividades que era como pensar de otra manera, que venía en su libro de trabajo de cómo usar las cosas, ¿no? Y creo que venían 3 ejemplos de 3 como historias, qué es lo que tú harías. Y luego venía esta de que usar estos objetos de manera diferente, de forma creativa. Por ejemplo, ustedes quiero que me digan, ¿cómo usarían un clip? Mande. Yo le mandé la tarea, pero vi que no le iba a llegar. Un clip es como ganchos para las esferas. Exacto, un clip se puede usar como ganchos para un gancho para la ropa, se hacen estrellas para Navidad. Exacto. El CD es portavaso. Y de los calcetines se pueden hacer muñequitos. Ajá, muy bien. Sí, o incluso en Navidad, ¿no? Sí. Maestro, yo el clip Yo prácticamente puse lo mismo. Sí, está bien. ¿Alguien más que tenga algo diferente que gustaría compartirlo? Yo, maestro, el clip para hacer candados y el gancho para ropa como antena para radio. Así es, sí. Maestro, yo los calcetines para hacer títeres. Ah, buena, sí, muy buena esa. ¿Se fijan cómo con creatividad podemos encontrar uso en diferentes cosas? Fíjense que algo que he notado, yo viví un tiempo en Estados Unidos y luego, pues ya me asenté aquí, y algo que me he fijado mucho y que pues es típico es la mexicanada, ¿no? ¿Qué es la mexicanada? Es resolver problemáticas o arreglar cosas con cosas que nunca te imaginas, pues así lo veo yo. Por ejemplo, algo lo más simple ahorita que dijeron lo de la antena, cuando usabas el tenedor como antena, que lo doblabas para ver la TV abierta, o simplemente los arreglos que a veces le damos a las cosas, así que parece como en vez de comprar la pieza, usamos otras cosas para arreglarlo, pero termina funcionando. Entonces, eso son formas creativas de arreglar las cosas, ¿no? Y que son típicas que se da mucho en los mexicanos, la creatividad de mecánicos, de ingenieros, algunas son, sinceramente, como medias raras y mal hechas, pero muchas me sorprenden cómo funcionan y la creatividad que tuvieron para usar cosas que no te imaginas que se podían usar para arreglar ciertas cosas, ¿no? Entonces, es justamente eso. También había esta actividad que era llenar este cuadrado con números, que hagan la sumatoria de los números acá a la derecha, de estos, y que hagan la sumatoria hacia abajo de columna, o sea, horizontalmente que hagan esta sumatoria y verticalmente que hagan la sumatoria de estos. Este es ¿cómo se llama? Es como un tipo Sudoku, menos complicado. Entonces aquí podemos ver que pues para que se haga 20, pues pones el 5, el 6, y pues obviamente tiene que cuadrar también con la sumatoria horizontal. Entonces es una forma creativa para ver pues cómo se cuadran estas columnas y estas hileras para que
los números sumen tanto del modo vertical como horizontal. ¿Sí? Yo sí lo hice, pero no con el mismo orden. Sí me funcionó de las formas, pero no con el mismo orden de los números. Ah, sí, igual, o sea, creo que es, Sí. podemos encontrar otras soluciones. Esta es la que yo puse la más fácil, creo, o sea, la más, Sí, bueno, la que a mí yo se me también lo hice ocurrió. diferente. Yo lo hice diferente también, pero también me salió. Yo también lo hice diferente, pero también me salió. También respecto al clip, sirve para mover la tarjeta SIM del celular. Ok. Muy bien. Y pues había otras actividades, creo yo, que les pedían como, no creo, sabía, pues había otras 3 situaciones donde les piden usar objetos de otra forma o situaciones de qué harías tú, ¿no? Nada más que ahorita no las puedo ver porque como las estoy presentando tendría que mover todo, pero Maestro, tengo mande. tentación la del piso, la que nomás llega hasta el piso 7. Ah, sí, esa es la primera, me parece, que vive en el piso 10, llega hasta el elevador al piso 7 y sube los otros 3 en escaleras, ¿verdad? Sí. Esa, pues más que tener una respuesta bien o mal, es como de por qué creen ustedes, ¿no? Yo podría dar una suposición, quiere tener una vida más saludable, ¿no? Este personaje. Hacer ejercicio. Claro. O simplemente puede ser que el elevador no Y hasta funcione ahí llegue el al día. elevador. Ujú. Yo puse las 3 opciones porque ahí llega el elevador para hacer ejercicio o porque visita a alguien en el piso 7 antes de irse a su casa. Así es. Bien. Y pues podemos encontrarle muchas otras formas. A ver, alguien que quiera compartir algo que no hemos dicho, que haya puesto algo diferente. No. A ver, maestro, yo quiero hacer una pregunta respecto Sí, a la dígame. lectura. Nos dice que hay como montaña, un humor como montaña rusa, así, con sus emociones. ¿Podríamos hablar en este caso de que es una personalidad bipolar o no llegamos a ese extremo? No, miren, una personalidad bipolar ya es un trastorno psiquiátrico que se caracteriza por hay 2 diferentes de bipolaridad. Depende de qué predominancia tengas de las 2 cosas. Usualmente, para ser bipolar, es ser depresivo, pasar de ser depresivo a ser, ¿cómo se llama? Eufórico, ¿sí? Esa es la bipolaridad, esos 2 polos. Y las 2 distintas categorías que se puede dividir la bipolaridad es que si es predominantemente depresivo, predominantemente eufórico. Ahora, es irte hasta el extremo de ambas condiciones. Es decir, estas situaciones puede decir, les voy a dar el ejemplo de un artista, no sé si que lo conozcan, se llama Kanye West. Es un productor, rapero. Este hombre es muy talentoso en lo que hace. ¿Sí? Ha tenido episodios depresivos donde se ve reflejado en su música, pero ha tenido momentos eufóricos. Es decir, este hombre llega hasta el punto, y hablo de euforia, es como un tipo de emotividad extrema que te lleva a sentirte como invencible, como Dios. No hablamos de narcisistas, no, bueno, que también puede ir acompañado de ciertos criterios narcisistas o soberbios, pero sobre todo hablamos de esta gente eufórica que dice, no, pues es que ahorita yo sé que si me aviento un maratón sin entrenar lo puedo hacer y lo hace, ¿no? Eso característica del trastorno bipolar, es alguien eufórico que no medita las cosas. Este personaje que les digo va a tener momentos depresivos y luego ha caído en situaciones donde dice que va a convertirse en presidente, ¿no? y hace toda una campaña que al final él mismo desintegró y dijo, no, ya no, ¿no? Pero hizo todo un proceso, usó su dinero para hacer toda una campaña así y resultó que pues no, al final, y es que ese es un estado eufórico, es gente que se siente casi dioses, ¿no? Que pueden hacer lo que sea. Y está el otro extremo que les llega la depresión. Entonces el estado bipolar es una transición entre depresivo a eufórico. Y dependiendo de cuál presentes más, va a ser tú como, ¿eres más eufórico o más depresivo? La lectura hace referencia a que constantemente no podemos estar felices todo el tiempo, no podemos estar tristes todo el tiempo. Nuestras emociones son importantes y debemos de sentirlas. No está mal sentir.
lo que debes de meditar es cómo reaccionas ante tus emociones. No está mal enojarte, pero cuando estás enojado, ¿qué haces con el enojo? ¿Te tranquilizas, lo piensas? ¿O vas y le pegas a la pared y te rompes la mano, ¿no? O sea, no es malo sentir el enojo, pero ¿qué haces con el enojo? No es malo estar triste, pero pues ¿qué haces en tu tristeza, no? Y también no podemos siempre estar tristes o siempre estar contentos. Eso es, o sea, somos humanos. Con eso se refiere como esta montaña rusa, ¿no? Que dentro de un día podemos cambiar, podemos sentirnos diferentes en diferentes momentos del día. Y creo que eso hace referencia. Pero justamente las funciones ejecutivas hacen cómo regulas estas emociones, cómo afectan tu regulación estas emociones, tus decisiones y tu forma de resolver las problemáticas, ¿no? A eso hace referencia más la lectura. Ya, por ejemplo, el trastorno bipolar sí tienen problemas porque o están a veces muy deprimidos, es muy raro que estén como un intermedio, muy deprimidos que no pueden ni hacer nada, o muy eufóricos de que quieren hacerlo todo y no pueden, ¿no? O sea, es el extremo, y estas mismas condiciones llegan a afectar su capacidad social, ¿cómo se llama? Cómo se desenvuelve en su ambiente. Entonces, esa es la diferencia, como lo que decía la lectura con montaña rusa de emociones, que podemos presentarlo todos, a un trastorno ya bipolar, ¿no? Que ya es una falta de regulación de tus emociones, tanto depresivas como eufóricas. No sé si quedó claro. Sí, gracias, maestro. Muy amable. Muy claro. Muy bien. Ok, entonces, vamos a ver, ya vimos lo que viene siendo memoria y aprendizaje, atención y resolución de problemas. Hoy vamos a ver lenguaje, que es el gusano de la palabra. Ahora, ¿qué es el lenguaje, no? Muy complejo. Es definitivamente algo que nos hace humanos, es algo que nos ha ayudado en nuestro pensamiento incluso. Entonces, ¿qué es? Pues incluye nuestras palabras, nuestro alfabeto. Aquí podemos ver en esta imagen diferentes tipos de alfabetos, diferentes tipos de escrituras, ¿no? Que todos representan algo, ¿no? Aquí es donde podemos ver lo simbólico, que tienen una representación como tal en un significado, ¿no? A lo mejor no sabemos lo que estos jeroglíficos egipcios significan. Bueno, aquí viene la traducción, águila, tron, y podemos ver que son animales, ¿no? Y vemos que separados es un pato, es una águila, es un trono, pero cuando ya los juntaban era todo un discurso, ¿no? Entonces es interesante cómo con los jeroglíficos, cómo empezaron a ver esto, ¿no? La simbología del significado. Y claro, todo esto quiere decir que combinamos diferentes palabras, más bien diferentes letras, diferentes símbolos para comunicar algo. Básicamente todo lo que hablamos, escribimos, vienen de, no me acuerdo cuántas palabras en el alfabeto hay. Ahí disculpen, 27, 26, es que la ñ, no me acuerdo si la agrega. Pero el punto es que con esa cantidad de letras formamos todo nuestro lenguaje en español, ¿no? Entonces es como todas estas combinaciones múltiples que hay forman lo que queremos expresar o lo que queremos comunicar. También incluye nuestro almacén mental de cómo hablar, escribir y el conocimiento y, como ya dije, el significado. Pero también, entre fuimos evolucionando y avanzando en sociedad, también empezamos a crear reglas que usamos para organizar las palabras, los pensamientos y los mensajes, formas de escritura. Ahí está la RAE, que es la Real Academia Española, que nos dicta ciertos parámetros para una escritura adecuada o hablar adecuadamente, que son lineamientos que ellos establecieron después. Es decir, la RAE no hizo el español. Los hablantes hicieron el español y luego la RAE se acopló y dijo, bueno, este es nuestro lenguaje, pues hay que ponerle ciertas reglas, ¿no? Hay que estructurarlo. Muy bien. Y el lenguaje permite a una persona hablar, y no solo a veces es palabras o escrito, ¿no? También aquí algo que me falta es como el lenguaje no verbal, ¿no? Como a veces ciertos tonos, ciertas muecas, ciertos movimientos pueden indicar también algo, ¿no?
y esto es también parte del lenguaje, le damos significado al tono, le damos significado a la postura, al movimiento, y sin mencionarlo, pues claro, cómo leemos y cómo escribimos, que también es una forma de lenguaje, cómo transmitimos o comunicamos información. Y algo importante, ya lo comenté al inicio, pero quiero profundizar que de muchas formas el lenguaje nos da el poder de pensar, ¿no? ¿Cómo sería nuestro pensamiento si no tuviéramos lenguaje? A lo mejor serían más imágenes, ¿no? Pero de alguna forma u otra pensamos en cómo nos comunicamos. Podemos decir que, por ejemplo, alguien sordo, se hacen estudios, alguien que nunca aprendió cómo hablar como tal, con palabras, o escuchar las palabras, él tiene otra forma de pensamiento. Incluso su nivel de abstracción de entender ciertas cosas puede estar limitado porque el idioma de señas todavía está muy limitado a ciertos constructos abstractos. Por ejemplo, meterse a una carrera como psicología, pues suena súper bien y qué bueno que están dando ya clases, pero va a haber muchos conceptos que no existen en el lenguaje de señas. Así como a veces hay conceptos en inglés que no existen en español y ahí tratamos de traducirlos, imagínense eso a un nivel pues totalmente de sordera, ¿no? O sea, ¿cómo ponemos algo tan abstracto como la mente? O sea, pone así, ¿no? Con un lenguaje de señas o algo, pero ¿cómo explicamos algo así, un proceso tan complejo como la memoria con lenguaje de señas, ¿no? Y es esto donde este hecho va a hacer que estas personas piensen de una forma diferente que nosotros. No estoy diciendo que, piensan menos, no. Simplemente que cambia su pensamiento, ¿no? La forma en cómo ellos piensan. Yo pienso escuchando mi voz, o sea, hablando cosas, no veo texto. A veces hablo conmigo mismo, ¿no? Así constantemente. Esa es una forma. Si no tuviera mi lenguaje, tanto en inglés o en español, pues no podría hacerlo, ¿no? Incluso les puedo decir, yo a veces pienso primero en inglés y luego en español. Entonces eso varía con algunos de mis hermanos, de mis compañeros, de mis amigos. Entonces, por eso constituye el lenguaje gran parte de la forma en que pensamos. Y esto se puede ver incluso en regionalismos mexicanos. O sea, cómo hay palabras dentro del mismo México que en diferentes estados significan algunas cosas, ¿no? Incluso latinoamericanos, ¿no? Así como hay palabras que pueden dar a entender todo un concepto y hay otras que no. Y un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, tenemos en el español el te amo y el te quiero, ¿no? Que el te amo es, como dijo José, algo más poderoso, ¿no? El sufrir, no es el gozar. Y en cambio el te quiero es gozar, ¿no? O sea, esa diferencia de te quiero, te amo no existe en el inglés, ¿verdad? Es solo love you, I love you. No existe un te quiero. Si dices I love you, puedes decir, puede significar te quiero o te amo. Y no es como que exista algo intermedio, ¿no? O sea, si yo le digo a un gringo, te quiero en español, me dice, ¿qué significa? Yo le digo, que pues, I love you, ¿no? Y no le puedo decir como, te aprecio, porque le diría, te aprecio mejor, ¿no? Entonces es eso como el lenguaje va construyendo nuestro pensamiento y la carga de contenido que tiene, ¿sí? Muy bien. Muchas áreas del cerebro están involucradas en el lenguaje. Para la mayoría de las personas, esto tiene que ver con la lateralidad. Es decir, los zurdos, como hay pocos estudios con zurdos, pero se ha visto que la lateralidad cambia. Para casi todos los diestros, el área del lóbulo izquierdo, es decir, el hemisferio izquierdo del lóbulo temporal, es el que se encarga como en todo el contenido del lenguaje, ¿no? Y como el significado de las cosas. Ahorita lo vamos a ver cuando ya hablemos de los procesos cerebrales o de los lóbulos que se encargan de esto. Pero básicamente, para la gente diestra, estamos contralateralizados. Es decir, o sea, si tenemos una lesión del lado izquierdo, por ejemplo, en nuestra área de movimiento, si está lesionada, para mover el brazo del lado izquierdo del cerebro, no vamos a mover el brazo derecho. Y viceversa, si se daña el lado izquierdo, se lesiona el lado izquierdo, el movimiento del brazo, no se va a mover el lado. Si se lesiona el lado derecho, no se mueve el lado izquierdo. Y también esto pasa con el lenguaje a veces, depende de la lateralidad. Como les dije, no es tanto de que el hemisferio izquierdo se carga de
de todo lo del contenido y la información y lo que significan las cosas. Claro, solo se ha visto más especializado este lado en esas cuestiones más que el lado derecho. El lado derecho se ha visto más como en cuestiones como de tono, de movimiento, como todo lo más abstracto, lo que no es tanto de significado. Bueno, sí significado, pero más que nada como en qué tono lo dices, qué haces. Por ejemplo, es diferente que Dios te bendiga a que Dios te bendiga. O gracias a gracias, ¿no? O sea, cambia según, y el lado derecho se encarga como entender cómo es ese concepto de lenguaje no verbal. Y como les digo, el lado izquierdo se encarga más de leer, traducir las palabras, dándole su significado, entender cuando alguien nos habla, entender qué es lo que nos está diciendo. Planear y ejecutar nuestra propia, ¿cómo se llama? Ejecución del lenguaje, lo que nosotros queremos comunicar. Y como les dije, el lado derecho también se encarga, pero es más como lo emocional, todos los tonos, en cómo lo dices, el significado que le das según de la forma en que te expresas. Bien. Hay dos áreas principales que corresponden a nuestras dos mayores funciones del lenguaje, que es el entenderlo y el producirlo, ¿no? Muy bien. El área Wernicke se encuentra en el lóbulo temporal. Ya lo vemos, esta es esta área. Este es el área auditiva y aquí se procesan todos los sonidos que escuchamos. Y ya el giro angular, que es justamente como aquí, en este moradito, este es el giro angular. Aquí ya se va a ver como el almacenamiento, traducir tal cual las palabras, los sonidos. Ok, y aquí está el área auditiva principal para entender, el área de Wernicke. Hay un trastorno llamado el trastorno de Wernicke, o más bien como, sí, pues trastorno de Wernicke, que la gente que sufre una lesión en esta área justamente pierde la capacidad de comprender lenguaje. Es decir, a lo mejor lo pueden producir, pero si tú les hablas, les va a costar mucho entenderte o capaz no te entienden si hay una lesión en esta área. ¿Sí? Y el giro angular, como les dije, es como todas las palabras escritas, letras, todo esto. Entonces, este es el como... A ver, déjenme. Ahí está. Aquí es como los lóbulos más especializados o las áreas más especializadas que se encargan en el entendimiento del lenguaje, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nos hablan, entra por los oídos y luego se va a áreas ¿cómo se llama? De área de Wernicke, que son en el lóbulo temporal. Y aquí se va traduciendo todo lo que escuchamos para poderlo entender, le damos significado. Si leemos algo, aquí es donde entra el área occipital, porque como lo estamos leyendo, estamos usando, pues, capacidades visuales. Entonces, por eso se pasa al occipital. Luego se pasa esta información a las áreas temporales, que es donde está justamente como todo esto del área de Wernicke, el giro angular, para entender lo que nos dicen y el significado de las palabras, ¿sí? Y ahora relacionado con poder hablarlo o poder comunicarlo, también se ve más o menos por esta área, pero ya estamos más hacia los frontales, con el área de Broca, que hay un caso en particular que se llama el paciente Tantán. Es decir, hubo un paciente que sufrió una lesión en esta área de Broca y este paciente entendía el lenguaje, le entendía todo lo que le decían. Lo curioso es que cuando hablaba solo podía producir la palabra Tantán, ¿sí? Entonces, es como si yo dara esta clase y dijera tan, 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 y tan, 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 pero tan. Bueno, olviden el pero. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Se nota que notaron que este paciente quería hablar, o sea, que le daba incluso pues tono a su tan, 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 como si estuviera hablando normal, solo que no podía producir como tanto alguna palabra que no fuera esta. Entonces, ¿por qué? Porque vieron que este daño, su lesión se encontraba en el área de Broca y así se descubrió que fue pues, el médico Broca, por su nombre se llama así, ¿no? Y esta área se encuentra más en los frontales, pegada a las áreas motoras, premotoras, que es donde para controlar los labios, los mandíbulas, la garganta, para producir el sonido, ¿no?
Y aquí pues se habla de la banda motora del habla, ¿no? Ven cómo está pegada la de Broca, pegada a esta banda motora que es donde está la mandíbula, la lengua y la garganta para la coordinación al momento de producir fonemas, para producir tonos y para producir las palabras. Ok, y aquí es donde el lenguaje hablado, órdenes, lenguaje escrito. También está pegado el área de Broca a la banda motora porque también es donde podemos comunicarnos de forma escrita, es decir, pues con la mano, con los dedos, cómo coordinar para escribir o teclear una palabra, ¿no? Y lo que esta significa. Entonces ya vimos el área de Wernicke, el área de Broca, y estos dos constituyen ya el círculo del lenguaje, ¿no? Que están conectados por muchos axones, muchas neuronas, que van a ser la capacidad de poder mantener una conversación o podernos comunicarnos y entender al otro. Que pues ya, por ejemplo, si se fijan, una cosa es poder entender, o sea, tener la capacidad de entender a la persona, tener la capacidad de producir lenguaje, pero es otra en cómo entregas el mensaje y cómo a veces llega el mensaje, ¿no? Que pues pueden haber muchas malinterpretaciones o a lo mejor el tono sonó más, ¿cómo se llama? Fuerte, más golpeado. Entonces, a pesar de que tengas la capacidad de entender, a veces no escuchamos bien a las personas cuando se quieren comunicar con nosotros, ¿no? Pero eso ya son otros procesos, pues. Y pues este bucle, o más bien este círculo, es el que nos va a permitir como todo esto de entender, hablar y comunicarnos como tal, ¿verdad? Ahora, se ve muy redundante con esto, pero es para que quede claro. No es que solo estas áreas se encarguen del lenguaje, obviamente no. O sea, son las áreas más especializadas y sobre todo como para la producción y el entendimiento. Claro que otras áreas del cerebro pues se van a ver involucradas. Y pues aquí ya viene como un ejemplo más propuesto, así como más a lo que, para explicar este círculo, que vemos la palabra en la página y lo vemos con el lóbulo occipital, ¿no? Porque estamos descifrando información visual. Luego pasa esto aquí al área de Wernicke, el giro, el giro angular, interpretamos su significado de la palabra y lo que esto significa. Ya la información es reenviada para planear los movimientos o sea, ya, por ejemplo, me dicen, no sé, en una clase como esta, lee el artículo y dime qué es lo que piensas. Y ya ahí voy, se activan mis occipitales y mi área de Wernicke, mi giro angular, que está entendiendo lo que estoy leyendo. Y luego, pues ya lo leí, ya lo procesé la información y ahora le voy a compartir a mi doctora, a mi tutora, lo que acabo de leer, ¿no? Y así ya pasa a áreas de Broca y a estas áreas de motricidad para poder o escribir un resumen de lo que acabo de leer o hablarlo, ¿no? Pues esto es justamente la banda motora. Grábense bien. Recuerda que pueden llevarme ¿cómo se llama? Pueden tenerla, seguir la clase con su libro de trabajo. Ahí vienen justamente estas imágenes y lo que hace este círculo de lenguaje. Ahora, el lenguaje y la enfermedad de Alzheimer. La habilidad para entender y producir lenguaje requiere una coordinación, pues, como vimos, de diferentes áreas. Y aún así estamos usando aún más áreas de las que ya mencioné, porque todavía queda la retroalimentación. Es el qué estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo, si estoy comunicando lo que quiero comunicar. Y esto obviamente, pues ya lo hablamos, también tiene que ver con esta área prefrontales, que es como todo lo ejecutivo. Entonces, también eso es algo importante. Entonces, como con la enfermedad de Alzheimer, mueren neuronas o enlentece o interrumpe la comunicación de diferentes neuronas en diferentes áreas y sobre todo, lo más afectado al inicio en el Alzheimer se ha visto en áreas temporales y en temporales pegadas al hipocampo. Por eso hay problemas de memoria como los primeros síntomas que se manifiestan en el Alzheimer, porque son las primeras neuronas o áreas del cerebro afectadas. Entonces, obviamente, si afecta eso, pueden afectar otras áreas, ¿no? Incluyendo interrumpir la comunicación del lenguaje. Y una de las dificultades más comunes ya con problemas de Alzheimer es
encontrar las palabras adecuadas o recordar las palabras adecuadas que pensabas usar para comunicarte, ¿no? Esto se le llama anomia. Y pues también ya en hablar puede haber una, ¿cómo se llama? Un alentamiento de la fluidez y la compresión verbal. A lo mejor estás hablando y ya no, esas personas ya no te pueden seguir tu conversación porque se les olvida, ya no hay una fluidez, ya no pueden como entenderte completamente y te entienden por partes, y esto también se puede ver en su habla, que a veces a lo mejor se tardan mucho en hablar porque no encuentran la palabra y al final ni se acuerdan de qué estaban buscando, de qué palabra estaban buscando o de qué estaban hablando. Entonces, también se puede interrumpir todo este proceso del lenguaje, ¿no? Y pues ya, pues, ¿qué es lo que vimos en este módulo? Pues el lenguaje es una habilidad humana muy importante que nos ayuda a aprender, a pensar y a comunicarnos con uno y los otros. Hay teorías, aquí voy a agregarle un poquito lo mío, de lo de social que he visto. Hay teorías, por ejemplo, Friedrich Engels dice que la evolución del humano se dio cuando el humano empezó a trabajar. ¿Y por qué? Porque empezó a tener la necesidad de comunicarse y de formar grupos y como aglomeraciones de sociedades de humanos para dividirse a tareas para sobrevivir, ¿no? Porque en sí, supuestamente, éramos primates muy, muy, muy débiles, que nuestra fortaleza estaba en cómo nos organizábamos, cómo nos comunicamos para dividir las tareas y la planeación, y que justamente esta capacidad de trabajo fue la que nos ayudó a evolucionar, porque nos empujó a comunicarnos, a entender como cosas más abstractas. Entonces, pues forman gran parte de lo que somos ahorita en sociedades. No hay ni un lugar donde no tengan su propio sistema de lenguaje, aunque sean incluso todavía una tribu ultramente salvaje, entre comillas, porque pues viven como sin tanta cosa como la que vivimos aquí, a veces más en paz, pero a lo que se refieren como salvaje en sentido de que pues no se permiten integrarse a la sociedad, y pues ellos tienen su lenguaje, su forma única de comunicación, pero pues replanteamos el hecho de que pues sí existe un lenguaje, ¿no? Y pues la enfermedad de Alzheimer puede causar problemas de lenguaje, dificultad para encontrar las palabras, para hablar, para la fluidez, para la comprensión. O sea, estas áreas de las que les hablé, del cerebro, pueden verse dañadas, y cualquier área de dañada puede verse afectado, ¿no? A lo mejor no deja de hablar completamente la persona, pero sí se le dificulta mucho, ¿no? Y entre más va avanzando la enfermedad, pues más se va a complicar su discurso. Ok, en las tareas les voy a dejar 3 lecturas sobre el cerebro y el lenguaje en la enfermedad de Alzheimer, y 4 lecturas más que se titula El desierto de Sahara, que creo que es una, porque siempre digo creo, bueno, es una lectura que luego les va a hacer unas preguntas para ver qué tal está su comprensión lectora, ¿no? Entonces traten de hacer lo mejor que puedan honestamente. Recuerden, no está mal contestar mal, nada más es, ¿cómo se llama? Practicar y practicar. ¿Sí? Y como siempre, cualquier cosa que quieran discutir, que quieran hablar, que quieran tocar sobre el tema, en la siguiente sesión lo hablamos, si no se tocó en esta, y si surgieron más dudas, con gusto las abordo sobre el tema, claro. Y ya después, también le puse pruebas de entre sesiones. Hay 2 retos en su libro de trabajo, y pues inténtenlos hacer para la siguiente sesión, me los mandan o lo hablamos aquí, como ustedes mejor quieran. Y pues ya aquí ya nomás me queda concluir con algunas preguntas, comentarios, inquietudes que quieran mencionar, hablar, algo que no les haya quedado claro o que quieran que quede más claro. Estoy abierto. Comentarios, críticas. Maestro, en la enfermedad de Alzheimer no necesariamente se afecta el lenguaje, ¿no? Puede afectarse a otras áreas, según Claro. la parte que está dañada. Pues usualmente siempre empieza por lenguaje, lo que más se ha visto en el caso de Alzheimer. Y lenguaje puede ser de lo último afectado, puede ser de lo primero, o pueden presentarse dificultades
durante la primera presencia de síntomas, ¿no? Es que todo depende de, no hay como un establecimiento de cómo va a afectar la enfermedad a todos, ¿no? Entonces, más bien, lo que primero se ve es la memoria, eso sin duda. Y aún así, se pueden ver otros estados cognitivos afectados, pero casi siempre se ve la memoria y de ahí puede derivarse a muchos otros problemas, dependiendo de cómo esté esta acumulación de placas betamiloides o de tau, afectando a otras neuronas del cerebro, ¿no? Entonces depende más bien como de todo esto, del daño cerebral que está ocurriendo. Maestro, vi un video de una bailarina clásica del Ballet Bolshoi que tenía 95 años y ella ya no recordaba nada, pero cuando le ponían el Lago de los Cisnes, ella empezaba a moverse, estaba ya muy, casi no podía caminar, pero cuando le ponían la música del Lago de los Cisnes, ella hacía sus movimientos como cuando era bailarina. Entonces, ¿por qué si casi no podía caminar, cuando escuchaba esa música se paraba de su silla de ruedas y hacía movimientos como pues siempre, bailarina clásica? Pues eso tiene que ver más bien como con la memoria de su cuerpo y con tanto que practicó de seguro, ¿no? O sea, de seguro ensayó 1000 veces ese baile, de seguro lo bailó 1000 veces más. Pues ya no solo tenemos memoria como cognitiva, cerebral, también tenemos memoria muscular, tenemos memoria, nuestro cuerpo tiene memoria también. Incluso puedes ver cómo a veces los fisiculturistas de juventud se les puede ver un cambio en el cuerpo ya cuando están grandes, ¿no? O sea, y ya no se dedican a eso, pues se les ve todavía como la musculatura o se ven anchos, pues. Entonces, si le podrían, o yo, por ejemplo, que yo siempre he sido muy afán de hacer ejercicio, pero dejo de hacerlo por cierto tiempo, engordo, pero en cuando vuelvo a hacer ejercicio otra vez, pues vuelvo a recuperar como el cuerpo, ¿no? Por esto mismo de memoria muscular también. Y pues de seguro lo practicó. Estoy seguro que no lo hizo tan bien como lo hacía en su juventud pues, obviamente está afectado su movimiento, pero sí estoy seguro que a lo mejor recuerda cada paso o podría, no recordarlo como de decir, primero va esto y luego esto, y decirlo, ¿no? Sino más bien hacerlo, porque ya es su cuerpo actuando por sí solo. Y es que recuerden que, bueno, no sé si ya se los dije, tenemos dos tipos de inteligencia que hablan los autores, que es la cristalizada y la fluida. La cristalizada es todo esto que conocemos como relacionado con la memoria semántica, la información que ya conocemos básica, académica, como leer, como datos de la vida, del trabajo, ¿no? Depende de la profesión. Y la inteligencia fluida es esta capacidad de resolver retos nuevos, con lo que ya tienes, cómo lo vas a adaptar para resolver tu problemática, cómo vas ¿cómo se llama? A emplear tus recursos para resolver eso, ¿no? Entonces, lo primero afectado dentro de todas las demencias o incluso de envejecimiento normal es la memoria fluida, ¿no? Es la inteligencia fluida, esta capacidad de resolver problemas nuevos es lo primero afectado o encontrar nuevas soluciones. Y lo último que se ve afectado es todo lo cristalizado, todo lo que ya se conoce de tantos años, de tanta práctica, de tanto leer, de tanto hacerlo, ¿no? Entonces, por eso estas personas tienen, y por eso también una gran terapia o gran ayuda para entretener a personas cuya Alzheimer muy severo es musicoterapia o ponerles música que les gusta. Lo más probable es que sí la van a reconocer, a lo mejor no te van a poder decir qué canción es o quién la canta o quién la interpreta, pero sí te van a poder, sí la conozco, o se va a ver luego que como que les suena, ¿no? Que la reconocen. También la televisión, maestro, no entienden lo que está pasando, pero sí fijan mucho la vista. Sí, también eso. Y pues es por momentos, ¿no? Porque incluso se les va la atención porque ya ni se acuerdan a qué estaban fijando la vista o por qué. Sí, no, ni saben de qué se trata, pero sí como que les llama la atención y fijan la vista. Uh-huh. Incluso hay una prueba llamada, hay algo que se llamaba inteligencia de comorbilidad,
que habla de la inteligencia previa a la afectación de demencia. Es una prueba que no usa como de estrategias nuevas, sino es más bien preguntas o como vocabulario. En español se mide, por ejemplo, les ponen palabras que deben de ir acentuadas y palabras que no van acentuadas en el español, ¿no? Entonces, se supone que si tienen afectación de memoria o de otras cosas ya en demencia, este examen evalúa como estas palabras se le pregunta al paciente como y a ver, ¿más va acentuado o no va acentuado? Y se le pone una oración y ya ellos contestan. Y pues son cosas que toda la vida se ve. Entonces se supone que podrían contestar bien y aquí se puede sacar un estimado de inteligencia, de cociente intelectual, premórbido, ¿sí? O sea, cómo esta persona tenía su inteligencia cristalizada antes de la afectación. Y justamente por eso usan cosas como las palabras acentuadas, porque son cosas que se ven durante toda la vida, ¿no? Que se saben incluso, que a veces sabes que una palabra va acentuada más porque ya la has visto tantas veces así que entender que el acento va porque es tal palabra, que es tal tónica o aguda o tal cosa, ¿no? Sino más bien ya por mera repetición, casi, casi. No, profe, y Dígame. ahora que está mencionando lo del coeficiente intelectual, yo siempre he tenido esa curiosidad, ¿cómo es que lo sacan, cómo lo miden o qué? Porque hace como un año yo oí en el radio que estaban invitando a los papás que vieran que alguno de sus niños era más listo, pues más inteligente, que los llevaban y hay una escuela especial para esos niños. ¿Podría explicar algo sobre eso? Sí, claro, mira, hay un gran debate con la inteligencia, sobre el concepto de inteligencia, ¿no? Porque la definición establece que pues, la inteligencia es la capacidad de resolver problemáticas novedosas, de poder conocer, tener información para poder resolverla. Entonces, hay muchos tipos de inteligencia. Yo creo que todos somos ignorantes en algo o en muchas cosas. Pero justamente eso del cómo se mide el cociente es se aplica una batería, una batería de pruebas, que supuestamente miden todos aspectos de inteligencia, que realmente hay una crítica muy severa a los neuropsicólogos, a todos los que, miden como este tipo de inteligencia, porque no se puede tomar como una totalidad, porque tenemos diferentes necesidades todos los humanos. Entonces, por ejemplo, se aplica una batería y se sacan puntuaciones de todas las pruebas y luego se hace una ecuación que te permite colocar a esa persona en un percentil. ¿Qué es un percentil? Es una posición dentro de la población general. Es decir, estas pruebas se aplican puede ser estandarizadas, se tienen que aplicar en todo el país o en gran parte del país. Una muestra grande, como por ejemplo el país, se tienen que aplicar en Guadalajara, se aplican a 1000 personas y luego así. Y luego se sacan de todo lo que se recaudó un percentil, que es una posición según la población general, que es un estimado, que es una ecuación ahí, es un procesamiento estadístico que te coloca dentro va pues del 10 hasta el 200, ¿no? Por así decirlo. Y por ejemplo, las personas que presenten un cociente intelectual promedio o dentro de la media, que es como normal dentro de toda la población, está como dentro del 80 a 110 de CI, ¿no? Que es un puntaje ya sumado de todas las pruebas. Entonces, se supone que alguien que está debajo de 80 o 75 ya se le considera como alguien con alguna dificultad intelectual, ¿no? En cambio, si alguien supera los 115 de puntuación de percentil, ya se le considera como, pues, un superdotado, como alguien más inteligente. Pero hay varias fallas dentro de esto y o sea,
una de las principales fallas o de cosas que se pueden criticar es que más que evaluar situaciones novedosas o de problemas de la vida real, evalúa más aspectos académicos de la escuela. Entonces, puede haber, a mí me tocó, una vez un paciente que era albañil, porque no sé si cómo siga, no sé si sigue vivo, la verdad. Era albañil toda su vida. Y este hombre te puede construir una casa sin planos. O sea, te puede resolver cualquier problema que le pongas relacionado a una construcción y te lo resolvía así, ¿no? Capacísimo. Pero ¿qué pasaba cuando le ponías esta prueba de CI? Sacaba debajo del promedio. ¿Por qué? Porque dejó la escuela muy joven, terminó la primaria y la dejó, o ni siquiera terminó la primaria, ¿no? Entonces, le hacen la prueba y dicen, tiene un 75, no, pues es que tiene alguna discapacidad intelectual, ¿no? Cuando el hombre era más, o sea, te puede hacer una casa más rápido que un arquitecto, ¿no? Y es como esta necesidad o estas capacidades diferentes que no siempre se pueden medir con test, ¿no? A lo mejor ahorita ya como casi todos los niños todavía hay grandes niveles de analfabetización, pero ya ahorita pues ya hay un poquito más desde hace muchos años que ya hay más escuelas y más como oportunidad de que vayan a la escuela, pues se usa para esto, pero es muy sesgado a veces, como lo he dicho, o sea, agárrate a un indígena del Monte Irrádica o por allá y ponle a hacer este examen, pues te va a salir como alguien con discapacidad intelectual. Pero, a ver, llévate un niño que salió un 115, un niño que sacó 115 en estos exámenes y que ya es un genio dotado, llévatelo allá a la Sierra Wicádica o con esta población indígena, seguro se muere o no puede vivir ahí, ¿no? No puede enfrentarse a esas problemáticas. Entonces, depende mucho como de las necesidades que tiene cada persona. Es un estándar. Yo digo que no lo debemos de fijar mucho en el CI, eso de que tengo un CI de 120, sí, yo soy más intelectual. No, pues depende de la capacidad. Yo capaz, ahorita hago uno de esos y salgo con 130, muy elevado, pero ¿saben por qué? Porque yo lo he aplicado. Yo he aplicado ese examen, entonces por el simple hecho de que lo he aplicado, pues ya me sé varias respuestas, o sea, entonces ahí ya está sesgado. Y por ejemplo, si hay niños o personas que nacen con una capacidad a veces sobrehumana de memoria o que es muy bueno para alguna materia, ¿no? Pero es justamente eso, puede ser muy bueno en unas cosas o en una materia o en alguna área, pero pues va a flaquear en otras, ¿no? Es muy raro que alguien sea experto en todo. Puede haber gente muy preparada, policonocedora, pero a cierto punto siempre va a haber alguien, siempre va a tener una debilidad, ignorancia en algún aspecto de la vida, ¿no? Y puede ser tanto académica como pues, de cualquier otra situación. Por eso es medio raro. Sí hay, eso lo de los niños a veces lo hacen porque hay niños que tienen una capacidad o personas que tienen una capacidad de comprensión más elevada y esto los hacen entender todo lo que les enseñan mucho más rápido a la primera, o tienen una memoria muy buena que recuerdan un libro nada más de ver la página, y pues eso los ayuda, pero también ese es otro problema, ¿no? O sea, pues yo te puedo a lo mejor, bueno, yo no, pero esta persona te podría a lo mejor decir toda una página, tal cual desde arriba hasta abajo lo que dice, así nada más de memoria, de verlo una vez, pero le dices, bueno, entonces integra esa información y dime qué puedes hacer con todo eso. Y a veces se queda así como, no, pues es que yo nomás leí esto, ¿no? Es como estos médicos que a veces nada más se quedan con lo teórico y no la práctica. Entonces es justamente eso, es aprender a nivelar. Esa es la inteligencia para mí, o sea, nivelar todas las cuestiones de tu vida, de tus necesidades y implementarlas bien. No solo sacar un puntaje alto en algunas pruebas o ser muy bueno en la academia o en la escuela, ¿no? Todos tenemos diferentes capacidades. Creo que eso lo que dice usted fue una campaña que se hizo
porque están viendo que había algunos alumnos que sí se aburren o son tienen unas faltas de conducta en la escuela muy graves o desinterés. ¿Pero por qué? Porque se aburren, porque ya entendieron todo lo que les enseñó la maestra, no necesitan repasarlo y se aburren y hacen otras cosas, ¿no? Pero pues son casos muy particulares, y son, como les digo, son especializaciones o son gente con capacidades en ciertas cosas mayores que otras, o sea, es todo. Como los artistas, no sé. Ajá, ¿sabe qué? También, también hace tiempo se oía en un noticiero de la televisión que se vio un niño como de unos 10, 12 años que ya estaba en la facultad. ¿Sí recuerda eso? Sí, ¿Haberlo sí, visto sí, hay también? niños así, o sea, sí, Ajá. sí, hay Y muchos niños así, también, sobre todo en Estados Unidos. también he oído algo sobre que tienen unas personas el cerebro más grande que otras. ¿También sí es cierto o no? Eso, recordemos que el tamaño del cerebro realmente no, o sea, si lo tienes más grande realmente no se vincula directamente con la inteligencia o con tu capacidad. O sea, creo que más bien se vincularía si es más chiquito o si tiene como anormalías ahí, como menos, como dobleces, no sé si vemos, nuestro cerebro se dobla porque tiene tantas cosas que pues se tiene que doblar para que se compacten en nuestra cabeza, si no estaríamos bien cabezones. Entonces, si hay menos de estos dobleces, eso sí podría haberse afectado, a lo mejor tiene menos capacidades de ciertos dominios cognitivos, pero que el cerebro esté más grande, pues no, realmente no es como señal de mayor inteligencia o mayor, puede ser mayor especialización, a lo mejor en ciertas áreas, en ciertos dominios cognitivos, pero no como en general de que, ya es más inteligente o más capaz que los demás. Ajá. Cosas. Porque luego también hacen la comparación con este señor Einstein, que tienen a veces su coeficiente más grande que él, según eso he oído, ¿no? No sé pues qué tan cierto sea. Pues es que si se fija, por ejemplo, Einstein fue un académico que sacó muchas teorías a la luz, o sea, y muchas ya están siendo incluso comprobadas hasta ahorita. Creó la bomba que lanzaron en Hiroshima, y pues es un hombre que pues tenía efectivamente una capacidad a lo mejor mayor, o veía cosas que otros no veían, y es donde entra la creatividad, ¿no? Donde entra un poquito esto de que lo veían como científico loco. ¿Por qué? Porque seguro Einstein vio, o sea, leyó cosas así, leyó todo lo de física, lo entendió así, y esa era su capacidad, ¿no? O sea, su ventaja, de que a lo mejor comprendía las cosas con más fluidez, y ya destacó porque su creatividad lo hizo ver cosas o teorías o explicaciones que nadie más veía, y eso lo llevó a formular todas estas teorías, es más, con las mismas lecturas que él hacía. Pero es esta capacidad de integrar, analizar y decir, con todo esto, ¿qué voy a hacer? Pues se puede hacer esto. Y entre más conozcas, más creativo te vuelves. Es algo que he visto, ¿no? Y es algo que he visto también durante mi procesamiento de maestría, que como antes no te podía leer a lo mejor una gráfica, una tabla de un artículo, y ahorita ya solo veo la tabla y ya sé lo que está, ya sin leer el artículo ya sé los resultados básicamente, ¿no? Y es esto justamente de análisis y de aplicar o ser creativo con la información que está recibiendo. Entonces, por ejemplo, estos niños, hay muchos que es súper genio. Si no lo practican, si no lo encaminan bien. No encaminan, pues ahí se quedó, pues tiene mejor memoria. Sí, pues qué chido, pues apréndete la oración para decirla en el templo sin el libro o sin la hoja, ¿no? Y eso, o sea, no es como de que eso sea menos, pero si no lo practican en otras áreas, o si él mismo no busca como buscar análisis y eso, pues toda su vida va a ser nada más repetir lo que otros libros o otra gente está diciendo, ¿no? ¿Y por qué? Porque es la capacidad de memoria nada más. Tenemos que también ver la capacidad de integración, de resolución, de ser creativos con la información que tenemos. Ajá. O a veces cuando son así, pues muy listos y no son bien dirigidos, pues con mucha pena son los maleantes del futuro.
Pues, por ejemplo, los políticos son sociópatas, mucho criminal de narcotráfico, son personas muy inteligentes, ¿no? Ajá. Muchos de los narcotraficantes o de organizaciones criminales, no estoy dándole así como de que, wow, los admiro, no, pero lo que sí son personas que si hubieran usado ese talento para empresas legales o situaciones, pues, Para cosas buenas. a lo mejor pueden ser muy buenos, nomás que lo dirigieron a esa especialidad, ¿no? A lo negativo. Entonces todo depende cómo lo usas. Por ejemplo, también esta gente que es muy inteligente y son muy cretinos o muy soberbios o no quieren compartir la información que tiene, pues yo lo que creo es que pues toda la información que el humano recibe o crea está hecha para compartirse. No tiene sentido guardarse la información o ser un cretino en compartirla, ¿sabes? O hacer menos a la gente por no saber lo que tú sabes. Eso, pues, eso ya, o sea, imagínense, eso ya tampoco es una falta de regulación emocional, una falta de empatía, de entender que pues todos somos ignorantes a cierto punto, no podemos tener las respuestas de todo el mundo y nunca la vamos a tener realmente. Entonces, pues no, me cae muy gordo que justifiquen a mucha gente de cretina, así como de que, ay, es que es bien sangrón, es bien payaso y eso, pues es que muy inteligente. Pues sí, pero pues eso, la inteligencia no va peleado con ser buena persona. Muchas gracias, profe. No, ¿de qué? ¿Alguien más quiera participar o comentar algo? Yo, maestro, una inquietud nada más, porque Dígame. algunas personas que tienen espectro autista pueden hacer tareas muy complicadas y las sencillas como lavarse los dientes, bañarse, etcétera, se les dificulta o no las hacen. Y No también, es... y veo también una serie que se llama El Doctor, The Good Doctor, que también él es como que tiene espectro autista y sabe muchísimas cosas médicas que los demás doctores no les cuesta trabajo, pues, para llegar a los diagnósticos. Justamente, bueno, eso depende del grado de autismo, para empezar. Antes el DSM-4 daba la clasificación de autismo y Asperger, el síndrome de Asperger, que era un autismo menos severo y que estas personas podían especializarse o ser funcionales. Ser funcionales y aparte especializarse en áreas muy concretas, muy específicas, ¿no? Como por ejemplo, ese ejemplo que hice de Good Doctor, esta persona pues se metió totalmente en todo lo de la medicina, ¿no? Así como hay otra serie que se llama Atypical, que se las recomiendo, también es muy buena, es de un chico con autismo, y este personaje está obsesionado con los pingüinos y con todo lo de la tarde, así como muy tramado, es su tema favorito, pero es muy capaz. Lo que pasa en el autismo es que dependiendo de su severidad, está afectado su nivel de abstracción. ¿Qué es el nivel de abstracción? Es como esta capacidad de poder entender cosas que no están explícitamente ahí o que se requiere más como de un pensamiento como ahí medio que no está ahí, pues como por ejemplo un chiste. Algo que creo que se ve muy bien en todas estas series con personajes autistas es que son sarcásticos algunos personajes y ellos lo toman muy literal, ¿no? Y es justamente como esta capacidad de abstracción de que no todo, depende mucho de cómo lo dicen para que dé su significado y ellos no lo entienden, ellos tal cual lo escuchan, tal cual lo piensan y lo entienden, ¿no? Y ya en autismos más severos, hay personas que incluso no pueden, que su nivel de abstracción está tan dañado que el lenguaje incluso no adquieren la capacidad del lenguaje. Y de hecho, se comunica con pictogramas o con un tipo de lenguaje de señas especializado, porque no entienden, es tan severo su condición que no pueden desarrollar el lenguaje. Y por eso pueden complicarse en tareas un poquito más simples
y algunos pueden ser muy buenos en tareas más complejas, ¿no? Porque a lo mejor ellos lo toman como algo simple, esas tareas complejas, y lo simple sí les cuesta. Todo depende de la severidad del autismo. Maestro, ¿el autismo del cerebro está dañado o no se ha desarrollado? No, no podemos hablar de dañar ni enfermedad ni nada de eso. Creo que más que una enfermedad, porque no se va a curar, es una condición. Es como el síndrome de Down es una condición, no hay que verlo como una enfermedad. Hay mucha gente que puede salir adelante con síndrome de Down, siempre y cuando se le dé la atención necesaria desde niños. Y es que aquí el problema es que muchos papás niegan que su hijo tenga alguna problemática como autismo o como síndrome de Down y no les dan la terapia necesaria. O no es que no se den cuenta, no tienen ¿cómo se llama? No tienen las capacidades o no tienen más bien como la infraestructura, su estado socioeconómico no les permiten darles la intervención necesaria para que hacer a sus hijos lo más funcionales o lo más funcionales posibles. Y el cerebro no se ha visto, es que no se ha visto como tales relaciones como de que el cerebro está más chiquito, o tiene esta área dañada o esta área atrofiada, no. Es más bien ya una condición porque no se sabe bien qué áreas están afectadas. Se ha visto que son más hipersensibles, es decir, muchos tienen hipersensibilidad en el tacto, en sus sensaciones. Se ha visto que el tálamo, ahí sí se ha visto más o menos la relación con el cerebro, el tálamo, que es el filtro de todas las sensaciones, excepto la olfativa, se ve ahí como afectada porque son más hipersensibles de alguna sensación, ya sea de ruido, que no toleran ruidos muy fuertes o muy específicos, tacto, hay niños o personas con autismo que no te comen ciertas comidas por su color, por su textura o simplemente por su olor, porque son muy hipersensibles a ciertas cosas, entonces muy específicos, entonces más que enfermedad es una condición y pues hay personas que pueden salir muy adelante y ser incluso independientes y funcionales por sí mismos. Gracias, maestro. No, ¿de qué? Oiga, maestro, pero el autismo sí se considera como un trastorno psicológico o no? No, ya ahorita ya se está quitando como, bueno, es que trastorno es una palabra. Implica una patología. Sí, o una afectación. Por eso, si se fijan, uso la palabra condición. Es un estado en lo que se encuentran estas personas y justamente no quiero usar trastorno ni patología porque les da una imagen a estas personas como de que están enfermos, ¿no? Hay que tratarlos de cierta forma específica, pero no. Simplemente viven en una condición que les permitió, que sus necesidades son distintas a las de nosotros. Sí está dentro del manual de trastornos, porque sí es una afectación a cierto nivel, porque sí puede, como les digo, el más severo, pues sí tiene grandes problemas, ¿no? Pues imagínense no poder desarrollar el lenguaje, pues ahí ya se ve pues algo de problemática, ¿no? Por eso está dentro de los trastornos, pero no, yo les recomiendo que nunca lo hablen como una enfermedad, un trastorno o algo así, más si conocen a alguien. Yo tengo un primito que tiene justamente esta enfermedad. Yo trabajé en mi universidad con un grupo de justamente niños con autismo y salí fascinado de ese grupo. O sea, cada uno tenía sus necesidades distintas, cada uno tenía especialidades, una muy buena en matemáticas, otro aprendió lenguaje de señas así, otro, y es increíble trabajar con ellos porque uno se los imagina como gente enferma o personas que no vas a poder desarrollarte con ellos, pero te sorprendes totalmente. Entonces, Sí, yo lo ubico nada más como un trastorno de personalidad o de socialización, ¿verdad? Que no socializan como nosotros. Creo que dentro del DSM-5 está como trastorno de personalidad, justamente, porque como es una condición, o sea, como todos los trastornos de personalidad no es algo que vas a curar. Creas estrategias para vivir con tu condición o con tu trastorno y tratas de hacerlo mejor con él y ya, o sea, no tratas de vivir una vida independiente y funcional. Maestro, ¿siente que los autistas no mienten? Pues depende. Es justamente esto lo que les dije, que ellos no pueden procesar como la abstracción de
de ciertas cosas, entonces no entienden por qué la gente miente a veces. Es como de que, ¿por qué no dices la verdad, no? O ¿por qué bromeas de eso si puede ser muy directo? O sea, no entienden como la abstracción de la mentira o de la ironía o del sarcasmo, ¿no? Y muchos efectivamente no mienten porque son muy directos, pero hay otros que sí pueden mentir. O sea, no, yo me tocó un niño que sí mentía a cada rato y incluso él lo admitía. No son como mentirosos, ¿cómo se dice? Como para engrandecerse a ellos mismos o para engañar a la gente, sino simplemente ya lo usan a veces como juego, como de que, no, sí lo hice, profe, y volteo y, bueno, sí, no se crean, no lo hice, y ya, ¿no? O sea, Maestro, perdón. mande. Voy a tenerme que salir. ¿Va No a se quedar preocupen. grabado el...? Sí. ¿Sí? Saben que la coordinadora lo sube, no se Muchísimas preocupen. gracias, maestro. No, de que qué, tenga pues, bonito fin de semana. Hasta Igualmente. luego, compañeros. Bye. Hasta luego, que tengas bonito fin. Igualmente. Hasta luego. Bye. Sí, varía mucho. Como les digo, no podemos enclausurarlos en como en que son así, nomás porque tienen autismo, sino pues igual que nosotros tenemos necesidades y capacidades diferentes. Creo que a veces son más especializadas. Y pues sí, o sea, ¿qué más? Yo creo que debemos de tratarlos como cualquier persona, no diferente. Sí. Sí tienen algunos tratarlos especial. Por ejemplo, muchos, pues a veces uno llega con un niño y lo puede como tocar así, ¿no? Y como normal. Pero justamente esto puede afectar muy gravemente a un niño porque puede ser hipersensible y un tacto sencillo para nosotros le puede resultar muy doloroso para esa persona, para ese niño o para esa persona. Entonces, nada más es tratar de, como les dije, con alguien con Alzheimer, ser comprensivos, ver las necesidades de esa persona y tratar de adaptarse a ellas. Gracias, maestro. No, ¿de qué? Y sí, fíjense que sí está en trastorno de personalidad. Pero es como todo, antes la homosexualidad en el DSM-3 estaba como enfermedad también, y pues ya la quitaron. Entonces, pues, poco a poco vamos avanzando en nuestras categorías y cómo poder explicar estos problemas. Y ver cuáles son los verdaderos problemas, ¿verdad? Por ejemplo, pues sí. No dar por hecho las cosas. ¿Alguien más que tenga una duda? ¿Un comentario, una pregunta? Maestro, ¿la encuesta en el transcurso del día la podemos contestar? Sí, cuando ustedes puedan. Ok, Les gracias. comento, si lo pueden compartir, también sería un gran favor que me hacen. Ok, muy bien. Muchas gracias, maestro. Ok, entonces si no quedan dudas, les dejo ya saben la tarea. Ahí estoy yo con mi teléfono, lo que necesiten. Creo que hoy se acaba, pues ya terminamos esta sesión. Muy bien. Gracias, maestro. Que tenga un excelente fin de semana. Compañeros también, excelente fin de semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Lean y ejerciten su cerebro. Gracias y buenas tardes a todos. Igualmente. Gracias. Gracias a ustedes por su atención. Buenas Gracias. tardes. Que A usted por su paciencia. No, valga, su paciencia por escucharme hablar tanto. Gracias. A ustedes, ya paso a retirar. Gracias, maestro. Hasta luego. Que tengan excelente fin de semana todos, compañeros. Y usted también, maestro. Gracias.